Good morning, Buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening, buenas noches, good night, buen- all across the buenas globe, very noches alrededor del mundo, a los comités del comité que están viendo esto. and what a privilege it is Qué privilegio estar con ustedes, for watching on electronic que están viéndonos en la transmisión electrónica, and to greet my brothers and y sisters. saludar a mis hermanos y hermanas aquí en el auditorio. You see, this is a very different Ustedes ven, este es un concilio anual muy diferente. hybrid Es un híbrido consual del in our audience, En nuestro auditorio tenemos personas aquí, representatives. representantes de algunas de las divisiones. Thank you for Muchas being here. gracias por estar acá. Officers could not come. Algunos de ustedes no pudieron venir por las restricciones de viaje que hay ahora, las dificultades que tienen pero agradecemos y damos la bienvenida a todos a este concilio del 2021. Council. In some way, De alguna manera, also be a también va a ser una buena práctica para la Asociación General que vamos a tener el año entrante. June 6 to 11. El año entrante, en junio 6 al 11, en la ciudad de San Luis. There may be a number of you Tal vez un grupo de ustedes como delegados que tal vez no van a poder venir on site. en lugar, God's grace, pero con la gracia de Dios. hope to have electronic. Pero esperamos tener, aunque sea una conexión electrónica. But you know, we have to adapt, Tenemos que adaptarnos changing. en estos tiempos que están cambiando. That's why, brothers, Por eso, hermanos y hermanas, as we've had a wonderful beginning, que ahora que tenemos beautiful Sabbath school this un lindo sábado esta mañana the lead conference. y la conferencia que tuvimos ayer, Lead, muy inspiradora y animadora para todos nosotros. That's why, as we Por focus eso, ahora que nos concentramos en la misión, challenging en times, esos tiempos difíciles, we nosotros to say, necesitamos decir, give me dame the Bible. la Biblia. I invite you to turn to Quisiera invitarles 2 Peter, a la texto de segunda de Pedro, capítulo 1, the verses that were just read, los versos que leímos ahorita reading, en la lectura bíblica. reading on, Vamos, beginning with verse 19, vamos a continuar leer el verso 19 hasta el final del capítulo. word confirmed, which you do well to heed Y tenemos la palabra profética más segura, que hace muy bien estar atentos como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, and the morning hasta que apunte el día y el lucero de la mañana alboree en vuestros corazones, that no conociendo primero prophecy of Scripture que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada, interpretation. For porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. were moved by the Holy Spirit. Now, that wonderful passage Ese pasaje maravilloso takes center focus. tiene un centro. This message today. Este es el mensaje de hoy. What we just read follows Lo que acabamos de leer previous verses, focusing se concentra reliability en la confianza de la palabra de Dios. privilege Qué privilegio de ser parte day Advent del movimiento adventista en los últimos días, moviéndonos hacia el conflicto final coming y la segunda venida de Jesús, as explained como está explicado His word. en su palabra. Now, the culmination of La combinación de la gran controversia entre Jesús y Satanás ya está sobre nosotros. Y nosotros, the impending conflict. el conflicto se acerca. Let me pose the question. Quisiera preguntarles, Are you ready? ¿están listos? Today I share with you Hoy voy a compartir con ustedes líderes espirituales, iglesias, miembros de iglesia alrededor del mundo. a somewhat lengthy pastoral message. Tal vez un sermón un poquito largo. This message comes Este mensaje viene from my strong personal spiritual convictions. de mis convicciones fuertes personales y humildemente quisiera compartirlo con usted. In fact, our church members Nuestros miembros de iglesia quisieran escuchar mensajes conviction que hablan acerca de la convicción y la afirmación de las creencias de la palabra de Dios del movimiento adventista. when you preach, Cuando usted predica, hermanos líderes, when you give cuando usted le da those messages, esos mensajes, I urge you. yo le animo a darles el sonido de la trompeta, un sonido muy cierto. We had a beautiful trumpet this morning. Tuvimos una trompeta muy linda esta mañana Song service. en el servicio de cantos en la escuela sabática. Give it the sound Dele el sonido del cielo and its final message y su mensaje final
la verdad de la Biblia. Quiero decirle, el diablo está trayendo toda clase de cosas horribles que vamos a revisar en este mensaje. Algunas de esas cosas. Pero estamos aquí para mirar a Jesús y su santa palabra ahora que proclamamos el mensaje de los tres ángeles. Y en el concilio anual vamos a estar concentrados en este mensaje de los tres ángeles. Como Isaías 8 dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen así, es porque todavía les ha amanecido. Quisiera animarle a aceptar las verdades, las cosas que están dichas en la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a su palabra. Vivir de acuerdo a la palabra es más importante hoy en día, ahora que experimentamos el virus del COVID que es tan extraño. La gente está notando que hay algo que está pasando que no es común y se pregunta si el tiempo del mundo se está acercando. ¿Bien? La verdad es, sí, así es. Estamos viviendo en tiempos de intensidad. Y nos han dicho que los movimientos al final serían rápidas. No hay duda en mi mente que estamos enfrentando el final del tiempo. Qué oportunidad de ser parte, de participar completamente y decirle al Señor, sí, yo iré y seré parte de proclamar el mensaje de los tres ángeles con el poder del Espíritu Santo. ¿No fuiste movido por ese testimonio en nuestra conferencia LEAD por la hermana Anir Nascimento de Brasil, donde ella estaba proporcionando estudios bíblicos a través de su celular y tenía puesto una blusa que decía, yo voy, y ella dice, yo iré, pero ya yo fui. Entonces, gloria a Dios por aquellos que están involucrados activamente con los miembros. Mis líderes y miembros de iglesia, mantengan su enfoque sobre la Biblia. No dejen que voces extrañas confundan lo que creemos. 1 Timoteo 6, 3 al 5 declara, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Quiero animarle que no esté cerca de los que tienen creencias extrañas y aberraciones de las verdades bíblicas. Tenemos un fundamento fuerte bíblico dado por Dios desde el principio de nuestro movimiento del advenimiento para dar al mundo, como Cristo dijo en Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos dice en la lectura, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Desafortunadamente, mis líderes, yo los conté, hay como 95 de nosotros aquí en este auditorio hoy.
far cry from bastante lejos de cómo era 2 años atrás, cuando teníamos el consejo anual aquí en este cuarto. Todos estamos distanciados socialmente, tratando de cuidarnos, pero es un poco mejor que el año pasado. by God's grace, Por la gracia de Dios, we still, todavía, by His grace, may be por together su again. gracia, podamos estar juntos una vez más. Pero les digo que esta pandemia, aunque sea miserable, no es nada en comparación con lo que vamos a enfrentar. Pero Dios va a estar con nosotros a través de la tormenta, como hemos aprendido en nuestra conferencia del LEAD. Pero desafortunadamente, mis líderes, Believe hay personas que no creen lo que hemos leído. use the horribly Ellos usan historical critic or higher criticism, las críticas históricas, private interpretation. poniendo sus propias interpretaciones sobre lo que dice la Biblia. Please understand. Ahora entiendan, Seventh-day los Adventists adventistas del séptimo día creen historical, grammatical, the historical, biblical, en el enfoque histórico y bíblico, dejando que la Biblia misma se interprete misma, línea sobre línea, versículo sobre versículo. Creemos historicist approach. en el enfoque histórico de profecía, no el enfoque futurístico. Hermeneutical method El histórico hermenéutico es el único método aceptado por la Iglesia Adventista. not allow any No deje que otros métodos de interpretación bíblico se usen en sus iglesias, instituciones o actividades. Métodos, además del método aprobado por Dios, línea sobre línea, versículo sobre versículo, precepto sobre precepto, solamente va a dirigir, además de eso, dirigirán a la ruina y confusión y pondrán el fundamento de aceptar fácilmente la marca de la bestia, significando mezclando la verdad con el error. we have a sure word Tenemos la palabra profética más segura indicada en la Biblia, we have the prophetic word confirmed. la palabra profética más segura. Ahora, los pilares del movimiento adventista, el de Dios, son sólidos y fundados sobre la palabra de Dios. Su palabra es segura y sólida como la roca. Pastoral message Si este mensaje pastoral touch your puede tocar tu corazón, yo oro que Dios usará en este mensaje pastoral una oportunidad para nosotros explorar algunas de las aberraciones que destruyen fe flotando por ahí en estos días, connected with Babylon. conectadas absolutamente con Babilonia, confusión y del diablo mismo. And we will then focus Y luego nos enfocaremos sobre cuál es nuestra misión principal: levantar a Cristo, su justicia, su mensaje de los 3 ángeles, su palabra is soon coming. y su pronto regreso. Now, we should expect Ahora, deberíamos de esperar que estas aberraciones, desde el tiempo de zarandeo, como se graba en eventos de los últimos días, estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que se puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. so Entonces, what are some of these aberrations ¿cuáles son algunas de estas aberraciones que tan obvio God and his word? no representan bien a Dios y su palabra? Comparto con ustedes una lista de 14 Are certainly not que ciertamente no es una lista exhaustiva. Número 1, la palabra de Dios que no se acepta como Now, some say, como don't worry about the words in the scripture, just autori- get the principle. autoritativa. Algunos dicen, no te preocupes de la escritura, solamente los principios. Qué ilusión desastrosa. Himself. El diablo mismo es el que dijo así. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 al 17, toda la escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En Apocalipsis 22, versículos 18 al 19 dice: Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, claramente, las palabras de Dios son esenciales. Los adventistas creen en la inspiración de pensamiento, no la inspiración verbal. Entonces, no confunda lo que yo te estoy diciendo. Las palabras son importantes. Dios permitió a los profetas usar palabras mostrando el mensaje de Dios. No intente de cambiarlos o especular usando su interpretación privada. Aún he escuchado de un intento de cuestionar los 66 libros de la Biblia, sugiriendo que tenemos que mirar a otros libros que no son para tal vez tener una perspectiva más amplia acerca de la verdad. Mis líderes eruditos y miembros de la Iglesia rechacen esta clase de enfoque tratando de mezclar la cultura y el pensamiento de la sociedad a la palabra de Dios. Ese enfoque no es la verdad de Dios, probada por los siglos. La verdad de Dios está anclada en su revelación cuidadosa y tenemos una palabra segura de profecía. El espíritu de profecía dice que debemos de leer la Biblia como se lee. Cristo triunfante dice: los hombres más doctos en los días de Cristo, filósofos, legisladores y sacerdotes, con todo su orgullo y superioridad, no podían interpretar el carácter de Dios. La tierra languidecía expectante por un maestro enviado por Dios. Sin embargo, cuando Él llegó en la forma como lo habían anunciado los oráculos vivientes, los sacerdotes y los instructores del pueblo no pudieron discernir en Él al Salvador, ni pudieron comprender la forma de su venida. Ahora, escuchen esto. Esto es realmente poderoso. Después de perder la costumbre de aceptar la palabra de Dios exactamente como se lee, o de permitirle ser su propio intérprete, la leyeron a la luz de sus máximas y tradiciones. Por tanto tiempo habían descuidado al estudio y la contemplación de la Biblia, que sus páginas habían llegado a ser un misterio para ellos. Con aversión le dieron la espalda a la verdad de Dios para volverse a las tradiciones humanas. Mis líderes y miembros, todos ustedes mirando, quiero animarles a tener confianza completa en la Biblia según su palabra. Número 2. Los intentos de disminuir el espíritu de profecía. Ahora, Ellen G. White predijo que hubieran intentos de destruir la obra de Dios a través de ella. En Testimonios para los Ministros, ella declara: el resultado de una obra tal será la incredulidad en los testimonios, y en lo posible anularán la obra que he estado haciendo durante años. Las personas hacen esto a través de ignorar el espíritu de profecía, desafiándolo o contradiciendo el espíritu de profecía. Ven, el espíritu de profecía, en mi opinión,
se dio por Dios a través de Elena G. de White como instrucciones especiales a la iglesia de los últimos días y es verificado por Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 19, versículo 10. El espíritu de profecía es confiable absolutamente y debe de ser creído y aceptado en todo. Elena G. de White es una profetisa de Dios y su ministerio, incluyendo los mensajes fuertes del trono de Dios acerca de profecía apocalíptica y destrucción, son para todos los tiempos. Mientras que leemos el espíritu de profecía, tenemos convicciones de su precisión, de su revelancia. Mis amigos, no pidan perdón por usar o promocionar el espíritu de profecía y su consejo celestial. Es un don mandado por los cielos de Dios, enviado a la iglesia adventista y al mundo. Yo creo firmemente que Elena G. de White fue inspirada por Dios. El espíritu de profecía es según su palabra. Ahora, el tercero son ideas erróneas de la justificación y santificación. La justicia de Dios tiene el poder y es al principio, es lo principal del el mensaje de los tres ángeles. Es la justificación de Cristo, que podemos ser justos en los ojos del Padre. Como en segunda de Corintias, es uno de los mensajes que tiene la salvación. Es a través de la santificación de Cristo que podemos mantener los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, 12, parte de lo que consideramos los mensajes de los tres ángeles, indican que el pueblo de Dios al final del tiempo, y ahí es donde estamos ahora, estarían obedeciendo los mandamientos de Dios y tendrían la fe de Jesús. Fue predicho. La justificación de la justicia de Dios se muestra en el camino a Cristo. Y quiero que lo lean completamente cuando puedan, pero aquí está un pasaje. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige, pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Lea las porciones en medio, pero ahora vamos a saltar. Más aún, Cristo cambia el corazón y habita en el vuestro por la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros, para que queráis y hagáis conforme a su beneplácito. Luego, de modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo espíritu y haréis las mismas obras que Él, obras de justicia y obediencia. Y este es un final tan poderoso que ella escribe. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada. La justificación por la fe y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. La santificación. Vamos a aceptar la justicia de Cristo según su palabra. Número 4. Negar la urgencia de los tiempos. Ahora, muchos no entienden la urgencia que se necesita y creen que no pueden hacer nada acerca del regreso de Cristo. Sin embargo, el Señor dice que podemos
hacerlo más rápido. Segunda de Pedro 3, 10 al 12 indica lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día? Por la gracia de Dios, con la involucración total, podemos apresurar el regreso de Cristo. No pongan atención a voces extrañas que dicen: no podemos entender la profecía en nuestro ambiente actual, vamos a seguir como antes. En ninguno de nosotros, yo le diría, deberíamos de predecir cuándo Jesús va a regresar. Sin embargo, en la Biblia, Dios ha proporcionado bastantes señales indicando el regreso de Jesús. Estamos muy cerca. Como parte del movimiento del advenimiento, tú, cada uno de ustedes, son instrumentos vitales en las manos de Dios, en su división, en su unión, en su campo local, en su iglesia local y en la familia, para apresurar el regreso de Cristo, según su palabra. Número 5. El humanismo en contra de la inspiración celestial. Ahora, el humanismo ahora en la cultura de hoy casi ha quitado todo entendimiento que la inspiración sobrenatural es más poderoso que cualquier filosofía humanista. Enseñan a las personas a valorar el poder de Dios y su palabra en guiándonos en todas cosas y respetar o rechazar, mejor dicho, el humanismo completo. Ahora, en Mateo 15, 8 al 9, Jesús citó de Isaías 29, 13, diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, mis líderes, luchen contra el humanismo y levanten la inspiración celestial según la palabra de Dios. Número 6. No importan el servicio del santuario ni el mensaje del Evangelio. Hay los que no tienen entendimiento de la belleza del santuario y sus servicios que apuntan al Evangelio. El Cordero en la cruz. Lean en Eventos de los últimos días. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. Entonces les animo, promocionen y enseñen la doctrina del santuario con Cristo, su justicia y el Evangelio eterno en el centro. Las profecías bíblicas son reales y Daniel 8:14 es sólido como la roca. No crea a nadie que dice: oh no, eso fue 2300 días literales y terminó con alguien llamado. No, mis amigos, no crean eso. Con el principio del día, año, para interpretar la profecía, deje que la Biblia se interprete misma. El enfoque histórico nos muestra que la historia ha pasado exactamente según su palabra. Número 7. Ecumenismo en contra del sacudeo de la Iglesia de Dios. Le animo que no esté con ecumenismo. En vez, enfóquese de la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Crean lo que dice el conflicto de los siglos, cuando será el zarandeo de la iglesia y tomará lugar. Sí, tenemos que tener amigos, pero nunca tenemos que estar
en actividades de ecumenismo. Vendrá el momento cuando vamos a tener una opresión horrible. Entonces ahora no podemos dar a nuestras creencias y nuestras doctrinas. Ahora, en los eventos de los últimos días, nos dice, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Eso es una declaración asombrosa. Espero que cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, no sea parte de ese grupo que nos muestra que no tenemos nada como base. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y, sin embargo, tiene que ocurrir. Mis hermanos y hermanas, manténganse fieles a nuestras creencias celestiales según su palabra. Número 8. El congregacionalismo contra la iglesia remanente mundial de la iglesia adventista. Hay los que quieren enfocarse en el ambiente local de la iglesia, ignorando la familia mundial de adventistas en como 215 países de este globo. Mientras que la iglesia local y comunidad son muy importantes, somos una familia mundial de creyentes que amamos y nos apoyamos. Si nos enfocamos en sus necesidades, incluyendo lo financiero, seremos benditos en casa sin medida. Miren esta declaración increíble. Se refirió un poco en nuestra escuela sabática. En Testimonios, volumen 6, indica lo siguiente. El trabajo misionero avanzará aún más en todo aspecto cuando un espíritu más liberal de desprendimiento y altruismo se manifieste hacia la prosperidad de las misiones en el extranjero. Porque la prosperidad del trabajo local, esto es muy importante, porque la prosperidad del trabajo local depende en gran medida, bajo la dirección de Dios, de la influencia de la refleja a través. Nunca olviden esto, líderes, esta combinación. Se refleja a través la obra evangélica realizada en países lejanos. Entonces, mis creyentes, piensen y actúen globalmente, igual como localmente. Ese es un mensaje de del departamento de la escuela sabática. Dios va a bendecir su testimonio y su mayordomía, su fidelidad, mientras que ayuda a otros mucho más allá que sus fronteras. Manténgase junto a esta familia mundial y para que ser bendecido según su palabra. Número 9. Ataques en contra de la deidad. Hay aquellos que dicen que la deidad no son tres personas distintas, disminuyendo a Dios. Sabemos desde la Biblia y el espíritu de profecía que hay una deidad hecha de tres personas unidas en uno. Ahora, ¿puedo explicar eso? No, pero lo creo por la fe. La Biblia indica que las tres personas de la deidad han existido desde la eternidad a la eternidad. Estaban en la creación, en el bautismo de Cristo y estarán con nosotros para siempre. De paso, Mateo 28, 19 dice que bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mis líderes y miembros de la iglesia, la deidad son tres personas según su palabra. Número 10. La oposición a la ley de Dios y sus 10 mandamientos. Ahora, hay aquellos que dirán, ya la ley no es para nosotros. Sin embargo, la ley de Dios es eterna si no lo obedecemos por nuestro propio poder, sino cuando nos apoyamos por Cristo y su justicia. Otra vez, eventos de los últimos días. Creo que ya saben que me encanta ese libro.
indica cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Queridos líderes y miembros de iglesia, demos alabanza a Dios por su ley, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Número 11. Evolución en contra de la creación bíblica. El diablo ha intentado acabar todas las referencias de Dios y de la autoridad como creador, incluyendo las ideas erróneas de que la Tierra evolucionó sobre millones de años. Liz estaba hablando esta mañana acerca de eso. Este énfasis para la necesidad de entender que Adán y Eva fueron reales, que la Tierra no es tan vieja y que Dios realmente la creó. Quiero decirle, ambos, evolución y evolución teística, se oponen a la historia de la creación encontrada en la Biblia y mencionar el espíritu de profecía. El diluvio, también rechazado por los no creyentes, es otra indicación del poder de Dios, de su autoridad, para poder hacer el mundo nuevamente. Cualquier cosa, revelando el poder de Dios y su autoridad, es desafiada por el enemigo. Sin embargo, lo que Dios hace, lea lo que dice el libro de Génesis. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios creó la tierra recientemente en 6 días y descansó en el séptimo día, que hizo santo, recordándonos de su creación, poder redentor, que fue todo hecho de acuerdo a su palabra. 6 días literales. Número 12. Estilos de vida aberrantes en contra de la visión bíblica de la sexualidad. Dios creó a Adán y a Eva, la primera familia, y les dijo en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos. Las aberraciones al plan original de Dios han venido del diablo y ahora se han manifestado muchas ideas sexuales, estilos de vida que se oponen al plan original de Dios y que no son parte del propósito para los seres humanos. Romanos 1:26 y 27 declara lo siguiente. Por aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra de la naturaleza. Y de igual manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia los unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Las aberraciones sexuales rampantes que existen en el mundo no son aprobadas por la Biblia y no nos van a llevar a la vida eterna. Inmoralidad sexual, en cualquier forma, debe ser desafiada por el poder de Dios trabajando en la vida. El ideal de Dios es que lo sigamos en contra con su poder para ponerlos en la relación correcta con sus leyes morales y naturales. Esto no es una imposibilidad, porque la Biblia claramente declara en 1 Corintios 6, 9 al 11 lo siguiente. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos,
ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estas eras algunas, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué preciosa promesa. Podemos ser lavados y cambiados por el poder maravilloso del cielo. Este sujeto es muy delicado. Y quiero decirles, líderes y miembros de iglesia, no podemos quedarnos callados en lo que la Biblia enseña, como vivir correctamente y como práctica. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha estudiado cuidadosamente estos issues y ha votado algunas declaraciones aprobadas por los representantes de las divisiones del mundo, comités ejecutivos, y reflejan la visión bíblica de la sexualidad humana, incluyendo declaraciones acerca de la homosexualidad y la gente transgénero. Quisiera animarles para que los lean. Esas declaraciones oficiales que están en la página oficial de la iglesia, adventista.org/forward oficial, asuntos, declaraciones. Debemos mostrar respeto cristiano a todas las personas, pero Dios nos llama con su fuerza a seguir su plan creado para los seres humanos, para la sexualidad humana. De acuerdo a la Escritura, los individuos son creados únicamente hombre o mujer. Y debemos aceptar esto, como la Biblia dice, acerca de los estilos de vida. Adulterio, fornicación y los LGBT+ están en dirección oposición a la ley de Dios y los planes celestiales para la sexualidad humana. Nosotros debemos hacer una decisión de conciencia de hablar por la verdad bíblica y no ir con la sociedad. Yo lo animo para que anime a la gente para que la gente sea llevada a la Biblia y el poder de cómo vencer el pecado de acuerdo a su palabra. Número 13. El rechazo a la temperancia en contra del mensaje comprensivo de la reforma pro salud. Hay algunos que proclaman el uso de alcohol y otras cosas que son destructivas para la mente y el cuerpo. Algunos han sugerido sustancias como marihuana pueden ayudar para la vida espiritual, siendo que otras religiones los utilizan. Pelee contra estas violaciones de la temperancia cristiana. Levante la bandera de la temperancia en contra de cualquier forma de sustancia que altere la mente, incluyendo todas las formas de alcohol. El diablo va a usar cualquier cosa para distraer a la gente de Dios, de las leyes de salud y las leyes de la reforma. Pero Dios nos ha dado muchos consejos en la Biblia y el espíritu de profecía para cómo vivir una vida saludable. Lean el mensaje de los 3 ángeles, donde dice que estemos lejos de todo que nos destruya. Mis queridos líderes y miembros de iglesia, seamos fieles a Dios, a su salud y su pureza, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Número 14. Influencias desastrosas del misticismo oriental. El diablo está usando el misticismo oriental para introducir una serie de ideas sincretistas dentro de la iglesia adventista, incluyendo panteísmo y otras formas aberrantes de ideas teológicas de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2:1 dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hebreos 13:8 y 9 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Amigos, estemos lejos de todas esas ideas místicas y prácticas que pelean
contra la maravillosa palabra de Dios y de acuerdo a lo que enseña su palabra. Mis hermanos y hermanas, ya hemos revisado estos 14 puntos. Entiendan que estos son solo uno de los problemas que estamos confrontando. Hay muchos. No se distraiga por estos, pero concéntrese en nuestra esperanza por el futuro y nuestra razón por ser adventistas del séptimo día de acuerdo a su palabra. En sumario, concentrémonos en nuestro verdadero llamado para estos últimos días de historia, para proclamar el mensaje mundial de los tres ángeles. Apocalipsis 14, el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 describen estos mensajes. El Señor nos llama a ser parte del mensaje del mundo para estos días finales. Esos son los adventistas del séptimo día, presentando las preciosas verdades de Dios al mundo de acuerdo a su palabra. Sí, por su gracia. Vamos a revitalizar su palabra, su iglesia, la organización, a través de reavivamiento y reforma, pidiendo con el Espíritu Santo traer vida espiritual a cada uno de nosotros y a la iglesia. Oremos todos los días por la lluvia tardía del Espíritu Santo para terminar este trabajo. Necesitamos reavivamiento, reforma, arrepentimiento y humildad para permitir que el Espíritu Santo nos dirija. Entrando al año 2022, la Conferencia General en San Luis estará orando por el Espíritu Santo que vendrá sobre sus hijos y ayudarnos en este trabajo. Siendo que Dios formó la iglesia adventista del séptimo día, su iglesia remanente para proclamar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. En el libro Testimonios, capítulo 9, página 19, hay una cita muy inspiradora aquí, en un sentido muy especial. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Deténgase un momento. ¿No le parece increíble? En usted, en la Iglesia Mundial, nosotros hemos sido bañados con la luz de Dios, de la palabra de Dios. Ellos han recibido una obra mayor importancia que le ha sido confiada, proclamar el mensaje al primer y segundo y tercer ángeles. No hay ninguna obra que pueda ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Así que no se distraiga, no se preocupe o pierda su concentración en lo que nosotros los adventistas del séptimo día. Dios nos ha llamado a proclamar el mensaje, esos mensajes, en un mensaje poderoso. Estoy recordando algunas citas de la conferencia que acabamos de terminar ayer. El pastor Chris Holland llamándonos en su devocional para estar vigilando, para estar esperando, para estar advirtiendo. Y esa cita maravillosa del pastor John Bradshaw, donde él dijo, usted se puede concentrar en la crisis venidera o en la venida de Jesús, en la venida de Cristo. Qué privilegio tenemos de compartir estos mensajes, pero mucha gente hoy en día no los entiende o los está ignorando. Y algunos están tratando de distorsionar y cambiar el significado de esos mensajes preciosos. Para proclamar estos mensajes de Dios al mundo, necesitamos entenderlos y aceptarlos nosotros mismos, como líderes, como miembros de iglesia, como miembros del comité ejecutivo, como miembros de iglesia. Así que revisen conmigo lo que la Biblia dice y el espíritu de profecía dice acerca de estos mensajes importantes del día de hoy. Leemos en Apocalipsis 14, verso 6. Ya sabemos todo esto, ¿por qué vamos a revisar esto ahora? No podemos ir por encima del mensaje de los tres ángeles. Son muy importantes para nosotros hoy.
El verso 6 dice, Then I saw vi volar another por angel en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, to every a toda nación, tribu, tongue lengua and people. y pueblo. At the very core El centro de estos mensajes es is the righteousness el mensaje de la justicia de Cristo, is justified, el mensaje de justificación, de santificación. not our righteousness, No nuestra justicia, Christ's pero la justicia de Jesús. the foundation La fundación del mensaje eterno based upon Jesus Christ. está fundada en la salvación y el sacrificio de Jesús. We respond Nosotros respondemos to the gospel al message, mensaje del Evangelio followers al sernos seguidores de Jesús. Tomorrow you're going to hear Mañana van a escuchar un testimonio muy maravilloso from Brother Ed. del hermano Ed. Hear his full name and Van a escuchar mañana quién es él, of how de cómo God Dios changed ha cambiado su vida. and he is now a follower of Christ Y ahora es un seguidor de Jesús because he's connected. porque está conectado con Cristo. You see, the everlasting gospel is El Evangelio eterno Evangelio es eterno. El pasado, el presente, todo se concentra en Jesús. called to preach Hemos sido llamados a predicar a cada nación, tribu, pueblo, lengua. by the Seventh-day Adventist Por eso la Iglesia Adventista 200 en 215 países around the world. alrededor del mundo. Now in verse 7, En verso 7 dice lo siguiente, the following. Saying with a loud voice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, the hour of his judgment porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel proclama con una voz muy fuerte, everyone can que hear. todo el mundo pueda escuchar, Always que siempre give God the glory. le demos la gloria a Dios y adoración por todo, queridos líderes. Don't give praise and honor to yourself. No le dé alabanzas a usted mismo. Cuando alguien lo alaba a usted, gracias por ese sermón, pastor, está haciendo un muy buen trabajo. Don't say, well, thank you. No diga gracias, yo he estado gastando mucho tiempo en esto, yo merezco esto. No, Say, praise the Lord. diga siempre alabanzas a Dios, gloria a Dios. El siguiente texto dice lo siguiente, For the hour of his porque la hora de su juicio ha llegado. Sí, somos juzgados. Comenzamos en 1844 con el juicio investigador en el lugar más santo, en el cielo. Comenzó con el Señor revisando la vida de la gente a través de la historia. Un día el tiempo se cerrará y por eso es importante que nos reclinemos en Jesús todos los días. this judgment. Este juicio está enfrente de todo el universo, diciéndole cuál es la fundación del amor de Dios, de justicia y pureza. Of course, Claro, be shown será mostrado al fin del tiempo que todo lo que Dios hace es perfecto. but the passage El pasaje también declara to worship que debemos adorar a aquel que creó la cielo, la tierra, el mar y las fuentes de aguas. Esto es importante ties into the porque se une al mensaje del tercer ángel, signifying that God significando que Dios es el Creador Todopoderoso. Debemos adorarle a Él, in spirit no solamente en espíritu y en verdad, that he has asked us to worship him. The seventh en el día que Él nos ha pedido que le adoremos en el sábado. El sábado, la señal de su autoridad, the seventh ese es el séptimo día hoy. and always has been Y siempre ha sido y será the Sabbath el sábado. has not been lost. El sábado no se ha perdido. Seventh-day Sabbath El séptimo sábado great controversy será uno de los días de controversia en los últimos días, complete opposition en completa posición con la marca de la bestia, because the seal porque el sello de Dios of es guardar el sábado. the time will El tiempo vendrá make the ultimate decision para hacer la última decisión to worship, a quien adoramos, indicating indicando dónde están nuestras lealtades. Con Dios, by worshiping adorándole en su día, en el día que Él nos pidió que lo hiciéramos, en el santo sábado, a pesar de las consecuencias, o by following siguiendo la bestia, who has set up his que ha colocado su día falso de adoración. is at that time. A ese momento, That choice has to be cuando tengamos que hacer ese momento, que aquellos que escojan Sunday que el domingo receive the mark recibirán la marca de la bestia, of the beast porque la marca de la bestia es guardar el domingo, false day el día de la bestia de falsa adoración. Mire lo que dice el libro Conflicto de los Siglos en la página 604. Y lo dice muy claramente, when with the issue that thus dil- clearly brought before him dilucidando whoever
el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, recibe la marca de la bestia. Sigue diciendo lo siguiente. El sábado será gran piedra de toca de la lealtad, pues es el punto especialmente controversial, discutido, que van a estar en desacuerdo. Cuando esta piedra de toque sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se tratará una línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que en una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión de los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Está claramente el sello de Dios conectado con guardar el día de sábado como santo. Cuando confiamos en el Señor y le decimos que nos ayude a trabajar en nosotros, trayendo gloria hasta el fin. Queridos amigos, el conflicto, el libro, es un libro maravilloso. Durante los últimos días, muchos eventos supernaturales están pasando. Este libro poderoso mueve la cortina, advirtiéndonos de lo que viene adelante. Yo creo toda palabra en este libro, la gran controversia. Yo lo apoyo y lo promuevo. El libro completo, toda la copia de la gran controversia. Como ustedes saben, en el 2020, en esta habitación, aquí en este lugar, todos apoyamos el libro de los conflictos de los siglos como el libro misionero del año por el año 2023 y 2024. El plan se llama el conflicto de los siglos Proyecto 2.0 y la meta es distribuir millones y millones de este libro que cambia vidas, en copias duras, en copias electrónicas también. Esto no es algo que estamos haciendo para mandar algo por correo. Esto es algo personal, un esfuerzo donde queremos invitar a todos los pastores, miembros, líderes, a gente joven, todos los adventistas de séptimo día, para que nos involucremos personalmente en compartir este libro con amigos, vecinos, trabajadores, comunidades y en la línea. Algunas copias van a ser enviadas por correo. La mayoría de los libros se entregará a la mano y algunos se bajarán en la internet. Sabemos que la forma más efectiva de compartir libros es de manera personal. Así que animamos a todos para que personalmente nos involucremos con este proyecto misionero del año que viene pronto. Usted puede comenzar ahora mismo. Usted no puede esperar hasta el 2023. Apoyo fuertemente y participe en este programa. Elena de White dice, la gran controversia. Ese es un libro que ella desea que sea circulado más que cualquier libro que ella escribió, porque tiene tanta verdad, comenzando con la iglesia cristiana hasta el tiempo del fin. Una descripción increíble de lo que irá a pasar en el tiempo del fin. En página 624, escuche lo que dice esta predicción acá, increíble. Como el acto capital que coronará el gran drama del engaño, que será el mismo Satanás, será por el Cristo. Hace mucho que la iglesia que profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de su esperanza. Pues el gran engañador simulará que Cristo habrá venido en varias partes de la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como el gran majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que el Hijo de Dios de San Juan en Apocalipsis
La gloria que le rodee superará cuanto haya visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasa, aunque lleva melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llena de gracia que pronunciaba el Salvador. Curará las dolencias del pueblo y luego, en su carácter de Cristo, asegurará haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. ¿Se pueden imaginar esto? El engaño que va a venir. No podremos creer ni siquiera lo que vemos o oímos. Podremos únicamente creer lo que leemos en la Biblia, de acuerdo a su palabra. Ahora que sabemos, cuando Jesús regrese, la Biblia lo dice, todos los ojos le verán, no solo unos pocos. Sigan leyendo en la iglesia de Controversia, leyendo lo siguiente. Y diga a nosotros, a usted y a mí. Dice así la palabra de Dios. Hablando de Satanás, declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de verdad. Ese es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Mis amigos, les invito para no ser engañados. Mantengamos nuestros ojos en Jesús, en su palabra santa y en lo que nos llamaba a proclamar. Sigan leyendo lo que dice en Apocalipsis 14, el verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Esta es la iglesia de la Edad Media, que continúa hasta el día de hoy, guiada por el papado. De acuerdo a la profecía bíblica, se unirá con el protestantismo apóstata y con el espiritualismo para formar esa alianza, para obligar a todos los que fielmente obedecen la palabra de Dios. Babilonia, un símbolo de completa confusión y caos. Una mezcla de ra y verdad ha caído porque representa la influencia del diablo que está confundiendo a la gente. La gran controversia, el libro en la página 588 dice, merced a los dos errores capitales de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás capturará a los hombres en sus redes. Amigos, la idea de la inmortalidad del alma es casi universal. Pero qué alegría saber que la verdad acerca de la muerte, que nuestros seres queridos están durmiendo hasta que cuando Jesús venga. Como ustedes saben, uno de mis nietecitos, Santiago James, ahí está la foto de él. Era un niño muy dulce. Tenía 8 añitos. Murió hace unos meses atrás de una enfermedad que se llama Alexander Disease, una enfermedad muy rara, un sistema neuronal degenerativo. El día 8 de junio, ese día que James murió, como familia, nuestra hija Elizabeth y su esposo David, pusimos a David en la tumba. Fue algo muy sencillo. En un cementerio de la familia tiene un lugar allí en Carolina del Norte donde mis suegros están enterrados allí. Cantamos himnos de esperanza. Ahí en la lluvia colocamos a James en la tierra, en su ataúd especialmente hecho por su papá. Santiago está descansando, como Jesús dice, cuando el Señor regrese y su trompeta fuerte.
Primera de Tesalonicenses 4, dice, y los muertos en Cristo resucitarán. Así que James se levantará ese día y veremos juntos para encontrarnos con Jesús. Qué experiencia tan gozosa será. Nuevamente será puesto en los brazos de su mamá, Elizabeth, y su papá David. Nosotros creemos que cuando Jesús venga, Él pondrá en la vida en todos esos que han muerto en Él. Y yo estoy seguro que usted también está mirando esta esperanza para encontrarse con todos sus seres queridos que descansan en Jesús. Nosotros no creemos en la inmortalidad del alma, pero el diablo trata de traer ese engaño y causar confusión y abrir la puerta al espiritualismo, que se ha combinado con el poder de Roma y el apostatismo protestante, formando una unión muy poderosa para confundir gente. Esa es Babilonia. Ahora, continuando en el conflicto de los siglos, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, esta crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Amigos, esto no es una profecía condicional. Es sólida como la roca, confirmando Apocalipsis 13 y 14. Puede estar seguro de que estos eventos pasarán. Ahora, los Estados Unidos, y le doy gloria a Dios por lo que este país ha sido, y yo soy ciudadano de este país y le doy gracias a Dios por los derechos y privilegios de ser ciudadano. Pero este país, representada por la bestia de dos cuernos de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, repudiará los fundamentos sobre la cual fue fundada. Los dos cuernos representan republicanismo, no el partido, sino la forma del gobierno como término de república, y el otro cuerno representando el protestantismo. Esta bestia va a crear una imagen a la bestia original a través de una ley nacional del domingo que se convertirá universal. La imagen a la bestia es una entidad que va a seguir su patrón al entendimiento religioso después de las características de la bestia. Ahora nos dice en el conflicto de los siglos que la imagen de la bestia es el protestantismo apóstata, trabajando junto con el gobierno de los Estados Unidos, forzando la unión de la Iglesia y el Estado como la bestia ha hecho y hará. Gloria a Dios por la separación de la Iglesia y el Estado que podemos disfrutar en este país en este momento. Use el tiempo sabiamente y proactivamente. Apocalipsis 13, versículo 12, declara, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esto claramente muestra que la imagen a la bestia, los Estados Unidos combinado con el protestantismo apóstata, iniciar actividades para apoyar a la bestia y una ley nacional del domingo y, como la Escritura dice, para que toda la tierra adore a la bestia, que su herida fue sanada. Desde 1929, cuando el Estado del Vaticano fue establecido, el poder papal ha crecido en fuerza no solamente en áreas religiosas, pero también en ambientes geopolíticas. Podemos estar seguros que habrá leyes nacionales e internacionales de domingo que no van a dejar a todos los cristianos que creen en la Biblia de su libertad religiosa y de conciencia que valoramos tanto. No crean a nadie, pastor, teólogo, erudito,
miembro de iglesia, maestro, a nadie who may tell you que le puede decir, Sunday law is las leyes de domingo no van a venir. an absolute Eso es una mentira absoluta. inactive. Sí van a pasar. Leemos en Testimonios, volumen 4, Ministers los ministros que han predicado la verdad con todo celo y fervor pueden apostatar y unirse a las filas de nuestros enemigos. ¿Acaso transforma esto la verdad de Dios en mentira? Pero, dice el apóstol, el fundamento de Dios está firme. feelings of men may change. Pueden cambiar la fe y los sentimientos de los hombres, pero nunca la verdad de Dios. Se está proclamando el mensaje del tercer ángel. Es infalible. The devil, El diablo, his supporters, los que le apoyan false day of worship, y el día de adoración falso van a aparentar como si triunfaron, pero no durará. La señal grande de Dios como su autoridad como creador el día séptimo del sábado será el sello de su pueblo y triunfará para siempre cuando Jesús regrese para llevar a su pueblo a su hogar. spirit of prophecy No clearly se confunda de lo que la Biblia y el espíritu de profecía indican claramente los eventos de los últimos días. Revelation Ya pronto viene el cumplimiento profético. Apocalipsis 14, 9 y 10 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. and the smoke of their torment Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Recibir esta marca en la frente representa la aceptación consciente y la creencia de las instrucciones de la bestia. Recibir la marca en la mano representa que aun si no crees en las instrucciones, vas a sacrificar tu vida eterna simplemente para temporalmente salvar a tu vida. prophecy Como sabemos, la profecía bíblica indica claramente que la bestia is the papacy. es el papado. This historical understanding was Este entendimiento fue aceptado por los reformistas protestantes mucho tiempo antes de que existiera la Iglesia Adventista. Y claro, también aceptamos esta enseñanza basada en un estudio cuidadoso de la Escritura y la historia. Mientras que se nos aconseja en el libro Evangelismo por Elena White no provocar a los de la Iglesia romana, es importante que nosotros como líderes y nuestros miembros conozcan y entiendan que lo que creemos are willing to y share estamos dispuestos de compartir de una manera bondadosa y directa nuestras creencias. No somos anticatólicos. care about the salvation Nos importa la salvación de todos we'll find ways of y sharing encontraremos maneras de compartir estas verdades muy importantes con tantos posible mientras que todavía haya tiempo. we read this straightforward Leemos counsel in spiritual este consejo en Dones Espirituales, volumen 2. preachers should Los have predicadores no deben tener escrúpulos en predicar la verdad tal como se encuentra en la palabra de Dios. Deja que la verdad corte. Se me ha mostrado que la razón por la que los ministros no tienen más éxito es porque tienen miedo de herir los sentimientos, miedo de no ser corteses, rebajan el estándar de la verdad y la ocultan, si es posible, la peculiaridad de nuestra fe. I saw that God could Vi not que Dios no podía tener tanto éxito. Se debe señalar la verdad y se debe instar la necesidad de una decisión. Y como los falsos pastores claman paz y predican cosas suaves, los siervos de Dios deben clamar en voz alta y no escatimar y dejar el resultado en manos de Dios. En eventos de los últimos días, leemos lo siguiente. and I say this kindly Y lo digo con bondad careful y love con amor cuidadoso, but it's the truth pero es la verdad. the mark of La marca de la bestia es el día de descanso papal. Cuando llegue la prueba, se manifestará claramente qué es la marca de la bestia. Es la observancia del domingo.
La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. Les quiero decir, mis líderes, yo creo cada palabra de esta explicación del espíritu de profecía y espero que ustedes también. No permitan que nadie les distraiga de la verdad bíblica y del espíritu de profecía. Nosotros y nuestro pueblo estamos listos por lo que viene. Apóyense en Cristo y en su palabra. Piensen en esto de los eventos de los últimos días. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. ¿Están listos para eso? Lo estoy yo. Continuando, en los eventos de los últimos días, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías, la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Ambas son citas, son solemnizadoras. Los mensajes de los tres ángeles terminan con el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por la gracia de Dios y su poder, vamos a guardar todos los mandamientos de Dios. Tengamos fe completa en Jesús, que es nuestra justicia. Mientras que proclamamos los mensajes de los tres ángeles, el Espíritu Santo guiará a nuestra iglesia a estar unida en su enfoque. En principios para los líderes cristianos, y esta es una cita poderosa, leemos lo siguiente. Su gracia transformadora sobre los corazones humanos conducirá a una unidad que aún no se ha realizado, porque todos los que son asimilados a Cristo estarán en armonía unos con otros. El Espíritu Santo creará unidad. Se me ha instruido que les diga a los adventistas del séptimo día de todo el mundo, a todo el mundo, Dios nos ha llamado como pueblo para que seamos un tesoro peculiar para Él mismo. Él ha designado que su iglesia en la tierra permanecerá perfectamente unida. ¿Qué? ¿Por nuestros hechos? ¿Por nuestras creencias profesadas? No, perfectamente unida en el Espíritu y en el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin de los tiempos. Cuando los mensajes poderosos del tercer ángel sean proclamadas, habrán respuestas inusuales. En el mismo libro notamos, hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Mis hermanos y mis hermanas, y yo reconozco, y lo dije al principio, que este era un mensaje pastoral algo largo. Necesitamos saber lo que vamos a enfrentar. Mientras que compartimos los mensajes de los tres ángeles de Dios, les animo, como líderes, como miembros de la iglesia, número 1, estudie profundamente y crea a los mensajes de los tres ángeles personalmente y permita que transforme su corazón. Número 2, permita que el Espíritu de Dios le llene con un amor como Cristo, profundo para todos, mientras que comparte estos mensajes. Y número 3, use métodos basados sobre la Biblia para compartir cada aspecto de los mensajes de los tres ángeles.
We're not to go Por supuesto, no es para que vayamos a darle duro a las personas con estos mensajes, sino compartirlo con amor y esperanza. Los mensajes de los tres ángeles no solamente tienen una advertencia fuerte, sino gran esperanza a través de la justicia de Cristo, como se revela en el Evangelio. Conoce la historia de Isaías en el capítulo 6, hablando del asombro del trono de Dios y como él se sentía muy inadecuado. Pero el ángel del Señor tocó los labios de Isaías con esa brasa, simbolizando. Whom shall I send? Y aquí en Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. En esencia, Isaías dijo, yo voy. As you all know, Como todos saben, la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, el plan estratégico para este tema, tiene como tema, alcanza el mundo, yo iré. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos involucrados en la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Él nos invita, sí Señor, nos has dado estos mensajes. Y el cuarto ángel en Apocalipsis 18, Señor, aquí estoy, yo voy. Y voy a compartir estos mensajes según su palabra. Un día muy pronto vamos a levantar la mirada en el cielo y vamos a ver a una nube pequeña que va a acercarse y nos vamos a dar cuenta que el segundo regreso de Jesucristo, esa nube se va a poner más y más brillante, más y más grande, y todo el cielo va a estar ahí para este evento climático. Y en medio de esa nube vamos a ver a Jesús. Y dirimos, este es el Dios en que hemos esperado, y Él nos salvará. Y Jesús nos mirará y dirá, bien hecho, and faithful servant, buen y fiel siervo, enter into the entra en el gozo de tu Señor. and we will Y ascend nosotros vamos a together. ascender al cielo juntos. Yo espero ese día, lo anhelo. Vamos a ver al pequeño James una vez más, por la gracia de Dios. Van a ver sus seres queridos que han fallecido en el Señor. Pero lo más importante, veremos a Jesús. You'll look around Vas a mirar whom you've invited, y verás a los que has invitado, porque dijiste, sí Señor, yo voy y voy a ser parte del mensaje de los últimos días de Dios. Mis hermanos y hermanas, si están mirando por Zoom, si lo están viendo por una transmisión en vivo o si está aquí en el auditorio, si quiere comprometerse a Cristo and proclaim y proclamar last day 3 angels los mensajes de los tres ángeles de los últimos días a través del poder del Espíritu Santo, mientras que llegamos a este conflicto que pronto viene y el pronto regreso de Cristo. Puede estar conmigo en ponerse de pie con este compromiso al Señor y a su palabra ahora mismo. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Our loving Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, somos we can speak to you directly hum- through prayer. en humilde oración podemos hablar contigo. Somos tus hijos y tus hijas, By the grace of Jesus Christ. por la gracia de Jesucristo, Through creation, a través de la creación y por la redención. and now we await Y ahora esperamos continued empowerment on us. tu capacitación continua sobre nosotros para llenarnos con el Espíritu Santo. Y por favor, manda la lluvia tardía para que caiga sobre tu iglesia. Reform us, Reavívanos, refórmanos, ayúdanos a arrepentirnos y con toda humildad someternos a ti. what we face in the future, Porque lo que enfrentamos en el futuro resemblance no se mira to the mucho como las dificultades, la pandemia you and are going through. que estamos atravesando. Will seem, Porque el futuro va a parecerse muy difícil. Lord, Pero Señor, hemos leído tu palabra profética y sabemos qué esperar y sabemos sobre quién podemos mighty power. confiar en el poder So as we submit de Jesucristo. Y mientras que nos sometemos a ti ahora,
los líderes, miembros de iglesia, ask that you will help us pedimos que nos ayudes a defender tu santa palabra, que el Espíritu Santo nos ayude, que ayude a no solamente a nuestros miembros de iglesia, sino que el mundo sepa la verdad bíblica, que sí, watching and waiting vamos a estar vigilando y esperando, y también estaremos advirtiendo y dando poder to the word of God, a not la palabra de Dios, no por nuestro propio poder, sino porque el Espíritu Santo habla a través de nosotros, para ayudar a las personas a prepararse para ese día cuando Jesús regrese. we thank you for this. Te damos gracias por esto Ask all of this y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro amo y maestro, nuestro médico, King, nuestro Rey que viene best friend, y nuestro mejor amigo, Jesus Christ. Jesucristo. Amen. Amén. May God be with you. Que Dios esté con ustedes y que puedan tener un sábado maravilloso Saying, yes, Lord. cuando se vayan de aquí diciendo, sí, Señor, yo voy.